Buenos días a todas y a todos. Creo que son las 10:05 ya. Vamos a empezar este webinar sobre la reforma laboral. Agradecer a todas y a todos vuestra participación. Creo que en este momento somos 95 personas las que estamos conectadas y agradecer muy especialmente a las dos personas que van a llevar la ponencia del webinar. Por una parte, Maricruz Vicente Peralta, que es la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras. Gracias, Maricruz. Y a Raúl Olmos Mata, que es adjunto a la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras. Agradecer a ambos su presencia aquí porque además son dos personas que conocen muy en profundidad el tema del que hoy vamos a hablar. Como todas y todos sabéis, bueno, perdonadme porque no me he presentado, soy Leopoldo Pérez, soy el vicepresidente de Financiación y Sostenibilidad del tercer sector y hago la presentación de la mesa, y también está con nosotros el equipo técnico de la plataforma, con María José, la directora, que va a ser quien haga de moderadora en la parte del coloquio. Como sabéis, en la plataforma del tercer sector venimos siguiendo muy estrechamente todo el tema relativo a la reforma laboral desde su publicación el pasado 28 de diciembre. Nuestras entidades son fundamentalmente entidades que trabajan para personas con personas y, por tanto, todo lo relativo a las relaciones laborales, al marco que configura las relaciones laborales, pues es sumamente importante para nosotros. Desde un primer momento acordamos 3 líneas de trabajo. Por una parte, establecer un documento de posicionamiento de la plataforma sobre nuestra visión y cuáles eran las ventajas y dificultades que veíamos en la aplicación de la reforma. En segundo lugar, elaborar una estrategia para dar a conocer nuestro posicionamiento, tanto con agentes sociales, administración y entidades del sector. Y en tercer lugar, también mantener un contacto fluido y permanente con las organizaciones del tercer sector para ir analizando y viendo cómo se produce esta evolución. Fruto de esta línea de trabajo, pues hemos establecido contactos, como digo, con administraciones, con la patronal, con entidades sindicales, en concreto con comisiones obreras, que muy amablemente atendió nuestra petición para poder tener este espacio de información que abrimos hoy, y también con distintos agentes del sector, como son entidades que trabajan en la negociación de nuestros convenios, como CESLE y OEIS. Quiero dejar constancia, por una parte, de que desde el sector nos hemos manifestado claramente a favor de los objetivos que pretende la reforma, que son, por una parte, la estabilidad en el empleo y también procurar un empleo de calidad. Pero también hemos puesto de manifiesto, dado que nuestras organizaciones trabajan en muchos casos sobre la base de subvenciones y acuerdos que tienen duraciones anuales y que están sujetas a concurrencia, bueno, pues que esto planteaba un reto que tenemos que abordar. Y en este contexto, pues es en el que celebramos hoy este webinar, que esperamos que sea interesante. Simplemente por daros una orientación, en principio está previsto que tras mi intervención Maricruz Vicente y Raúl Olmos hagan su ponencia. Estaremos aproximadamente hasta las 11:30 y a partir de ahí tenemos un pequeño espacio como de media hora, 40 minutos, hasta las 12 para preguntas del público. Rogamos, por favor, que hagáis las preguntas a través del chat. El equipo técnico de la plataforma hará la recopilación y será María José quien las plantee en su momento. Yo, por mi parte, nada, reiterar el agradecimiento a Maricruz Vicente y a Raúl Olmos por haberse ofrecido muy amablemente a estar hoy con nosotros, y les cedo la palabra para que hagan su presentación y su intervención. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y a todos.
En principio y en primer lugar, bueno, agradecer que hayáis contado con Comisiones Obreras para compartir con ustedes pues estos aspectos de la reforma laboral, que seguramente a unos les serán de más interés que otros por lo que afecte a las empresas del tercer sector, pero bueno, vamos a intentar en esta hora acercarnos lo máximo posible a estos contenidos. Bueno, en principio vamos a dividirnos un poco la presentación. Yo voy a hacer una presentación más general de lo que ha supuesto en términos globales la reforma laboral y los objetivos de la misma, y después mi compañero Raúl se centrará de forma muy especial en lo relacionado con la materia de contratación laboral, tanto artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, contratación, y las modificaciones que ha habido en materia de contratación temporal fundamentalmente, y también el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge también, yo creo que muchísimas novedades con relación a los contratos fijos discontinuos en nuestro país. Bueno, en principio tener como criterio que cuando abrimos la mesa de negociación de la reforma laboral a inicios del año 2020, en enero de 2020, que la tuvimos que suspender como consecuencia de la pandemia, porque efectivamente durante todo el tiempo que la pandemia estuvo en su máximo esplendor, en su máximo auge, nos hemos dedicado, como bien conocen, a negociar aspectos que considerábamos que eran necesarios en ese momento, y como consecuencia de ello, por los aspectos más relevantes, los 6 acuerdos que hemos llegado para mantener el empleo en nuestro país y para mantener las condiciones salariales de los trabajadores y de las trabajadoras, y también el mantenimiento de las empresas, acuerdos que sin ninguna duda han tenido una repercusión muy positiva en el mantenimiento del empleo. Han contribuido a mantener más de 3,5 millones de puestos de trabajo y más de 500.000 empresas, y lo que ha supuesto también es que haya habido una recuperación más rápida y mejor, y con ello también una más rápida creación de empleo. También en ese momento abordamos otra reforma legislativa muy importante que tiene que ver con la regulación del trabajo a distancia o del teletrabajo en un momento de gran impacto y de gran extensión del mismo. Bueno, cuando finalizó este periodo intenso de pandemia, retomamos la negociación de la reforma laboral con 3 objetivos fundamentales. El primero era relacionado con las condiciones de trabajo. Nuestro país tenía una tasa de temporalidad la más alta de Europa, sobrepasando el 26%. Europa nos había dado un toque importante ya en varias ocasiones, diciendo que había que poner freno a esa situación de temporalidad que en muchos de los casos conllevaba una precariedad laboral, y por lo tanto uno de los objetivos fundamentales de esa reforma era abordar el tema de la temporalidad. En segundo lugar, el otro de los objetivos de la reforma era fortalecer la negociación colectiva, los convenios colectivos, que habían quedado francamente debilitados con la reforma laboral del año 2012, que algunas de sus medidas que han sido reformadas en este acuerdo, en esta norma, llevaron a producir una situación de devaluación salarial muy importante en nuestro país. Y en un tercer lugar, abordar unas medidas de flexibilidad interna que permitan que ante cualquier situación coyuntural de las empresas o de los sectores no sea el despido la única medida o la primera medida que se tome para afrontarla, sino que buscar medidas de flexibilidad interna que posibiliten el mantenimiento del empleo. Estos 3 ejes eran los fundamentales de la reforma laboral. También con posterioridad en el tema de los fondos europeos, de los que tenía que disponer España. Europa también nos exige abordar algunas otras
cuestiones que en ellas estamos en estos momentos, pero el tema de la modificación de la normativa en materia de contratación llegó a ser, como bien se conocerán, una de las condiciones que Europa ponía para poder acceder a las ayudas europeas, a las ayudas de reconstrucción europeas. Por lo tanto, bueno, con esos ejes iniciamos el proceso de negociación, que se alargó durante 9 intensos meses, porque efectivamente el objetivo fundamental era buscar un acuerdo entre todas las partes, una reforma laboral que nos pudiéramos encajar las propuestas y los intereses sindicales, por lo tanto de los trabajadores y de las trabajadoras, los intereses del gobierno, los intereses de las organizaciones empresariales y por lo tanto de las empresas, y también teniendo en cuenta aquellas obligaciones que Europa nos venía imponiendo. Yo creo que el resultado de esta reforma laboral es un resultado muy positivo, porque efectivamente a lo largo de nuestra historia yo creo que sí se han producido muchos acuerdos que han tenido que ver con las relaciones laborales, pero ninguno, desde luego, de esta índole. Yo creo que el acuerdo tripartito y firmado por todos los agentes que conformamos la mesa de diálogo social es un hecho posiblemente único, sobre todo en relación al contenido de esta reforma laboral. Con relación en materia de contratación, bueno, se han abordado los 3 artículos que tienen que ver con la contratación laboral. El artículo 11, el artículo que regula los contratos formativos, es también un artículo que se ha modificado de una manera radical. Diríamos que hay un cambio de filosofía importante a la hora de abordar los contratos formativos en nuestro país, partiendo de la base de que la legislación anterior no había tenido prácticamente mucha aceptación entre las personas para acogerse a este contrato, ni por parte de los trabajadores ni por parte de las empresas. Por lo tanto, eran muy poquitos los contratos formativos que se estaban haciendo. Tuvimos como referencia, bueno, pues la legislación que hay también en otros países europeos y que parece que está dando buenos resultados en materia de contratación, especialmente de la gente más joven, y por lo que hemos apostado en esa modalidad de contratación es por la formación dual. Por lo tanto, la formación dual, que no solamente es para la formación profesional, sino también para los estudios universitarios y también para conseguir las competencias profesionales. Por lo tanto, hay una modificación muy importante en lo que es la filosofía de este contrato y, bueno, pues tendremos que ir viendo la evolución que esto tiene, teniendo en cuenta que lo relacionado con la materia de contratación entró en vigor el día 31 de marzo de este año y que, bueno, si bien los datos que tenemos en materia de contratación son muy buenos, tenemos todavía que darnos un espacio de tiempo para ir haciendo una valoración global de lo que ha supuesto esta cuestión. En segundo lugar, también una modificación radical del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que como principal referencia tiene que la contratación en nuestro país se considera realizada por contrato por tiempo indefinido. Previo a esta modificación, el contrato podía ser temporal o podía ser indefinido. Un elemento clave que yo creo que supone una modificación muy importante es la que decía, la de que se considere el contrato indefinido como la forma de contratación en nuestro país. Efectivamente, sabemos que no todos los contratos pueden ser indefinidos y que se presentan determinadas circunstancias en el mercado de trabajo que hay que atender con otras modalidades de contratación y, por lo tanto, lo que se hace es normalizar o regularizar las nuevas modalidades de contratación temporal. Como a estas alturas ya se conoce, el contrato de obra o servicio desaparece, con lo cual esto viene a suponer una transformación muy importante y un cambio muy importante
las formas de acceder al mercado de trabajo, porque el contrato de obra o servicio era un contrato muy utilizado en nuestro país, y también era un contrato que era la forma de la modalidad de contrato que mayor fraude con el que mayor fraude se cometía en nuestro país. Y se establecen dos formas de contratación temporal exclusivamente. La primera, por causas productivas, el contrato temporal por causas productivas, y el llamado antes interinidad, que ahora es el de sustitución, que prácticamente no sufre ninguna modificación. En este contrato, después mi compañero va a profundizar en todos y cada uno de los aspectos, porque nos parece que es interesante que se conozca en profundidad para qué sirve, en qué situaciones se puede realizar este contrato, que, como bien conoceréis seguramente, también tiene una segunda parte, dos vertientes, un contrato con dos vertientes. La primera, se pueden hacer contratos por un tiempo de seis meses, que se puede ampliar hasta 12 por negociación colectiva de carácter sectorial. Y, en segundo lugar, la otra vertiente es que se pueden hacer también contratos por un máximo de 90 días para atender a situaciones que son previsibles y que son de muy corta duración. Y esto es una cuestión que diferencia el ordinario, podríamos decir, de causas productivas de 6 meses, que son para situaciones imprevisibles la empresa y que no se pueden atender con el personal que hay en esos momentos en la plantilla. Creo que el contrato de 90 días que se ha venido conociendo así, pues ha generado también algunas cuestiones interpretativas o algunas conclusiones interpretativas que en realidad no obedecen a lo que ha sido el espíritu de la negociación. Con esta modalidad de contratos de corta duración, lo que queríamos prever son esas situaciones que, siendo previsibles, que se repiten cada año, pero no de una manera que dé lugar a un contrato fijo discontinuo, se puedan hacer, que son cubrir aspectos o tiempos muy cortos que se producen. Periodos festivos, cuestiones muy puntuales que se reiteran todos los años en las empresas, pero que no tienen la sustantividad como para poder considerar que son contratos fijos discontinuos. Por lo tanto, creo que es una modalidad que está bien estructurada, que se sabe muy bien para qué se debe de hacer y que, por lo tanto, no tiene por qué generar ninguna confusión. Bueno, yo lo voy a dejar aquí porque en estas dos cuestiones sí que Raúl va a profundizar para que podáis, en torno a ello, que seguramente es uno de los aspectos que más interés os puede generar, y que luego incluso en el propio debate podamos aclarar las dudas que han surgido al respecto, que puedan surgir al respecto. El artículo 16, el contrato fijo discontinuo, bueno, pues yo creo que también tiene modificaciones muy importantes y que fundamentalmente una de ellas es definir qué se entiende por contrato fijo discontinuo, que con anterioridad pues francamente estaba sin definir qué era un contrato fijo discontinuo y por qué circunstancias se podía realizar. Se introducen además elementos que mejoran sustancialmente las condiciones de trabajo de estas personas. Hay un montón de aspectos también que quedan para su regulación en el ámbito de la negociación colectiva, tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito sectorial, pero quizá dos aspectos importantes a resaltar es el cómputo de la antigüedad de estos contratos, que pasa a computarse por todo el tiempo de duración del contrato y no solamente por los periodos efectivos de producción. Y, en segundo lugar, la nueva regulación de las prestaciones no contributivas de este colectivo, que no tenían acceso previamente y que en estos momentos tienen derecho a la percepción del subsidio por desempleo o la pensión o la prestación no contributiva, y también al subsidio para mayores de 52 años
que no tenían recogido. Pero sustancialmente, más en profundidad, como he dicho, lo desarrollará Raúl. Este es el paquete importante de materia de contratación. En segundo lugar, el fortalecimiento de la negociación colectiva. La reforma del año 2012 eliminó la ultraactividad de los convenios colectivos. Esto suponía que si en el plazo de un año no se habían negociado los convenios, desde su denuncia, no se habían renovado los convenios colectivos decaían. Y salvo que en su convenio tuvieran regulada una vigencia superior a la que marcaba el estatuto. Y otra de las cuestiones fundamentales que recogía la reforma laboral del año 2012 fue la prevalencia aplicativa del convenio de empresa frente al convenio sectorial. La combinación de estas dos medidas, junto con la ausencia de referencia en el artículo 42 de qué convenio de aplicación se debía de producir en las contratas y subcontratas, han sido un elemento que han causado una gran devaluación salarial en nuestro país. Deciros como ejemplo, por ejemplo, que con la aplicación del convenio, con la reforma producida en el artículo 84, en el artículo 84, en la prevalencia en materia salarial, en la prevalencia aplicativa del convenio sectorial frente al convenio de empresa, en muchos de los sectores la diferencia salarial para esas personas afectadas está entre 7.000 y 9.000 euros anuales. En salarios bajos como los que tenemos en nuestro país, pues efectivamente es una diferencia salarial muy, muy importante. Pero también esta combinación de ausencia de convenios y de prevalencia aplicativa de los convenios de empresa ha supuesto que en nuestro país se haya generalizado de una manera importante la externalización productiva, de una manera y de manera más considerada los convenios, las empresas de trabajos de oficios de multiservicios, conocidas como empresas multiservicios, que amparándose en el artículo 84 de la reforma laboral del año 2012, rebajaron de una manera sustancial sus salarios. Bueno, yo creo que en la reforma lo que hemos conseguido ha sido, por una parte, recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, recuperar la prevalencia aplicativa del convenio sectorial frente al convenio de empresa, de manera que los convenios de empresa tienen que respetar los mínimos establecidos en los convenios sectoriales. Y a partir de ahí, efectivamente, se pueden negociar convenios de empresa, como siempre, pero efectivamente no podrán rebajar los mínimos, los salarios establecidos en esos convenios. También creo que la modificación del artículo 42, que a pesar de que puede parecer una modificación muy escueta, pues bueno, fue una de las cuestiones que más tiempo nos costó o que más horas le dedicamos en la negociación de la reforma laboral. Y es establecer que las contratas y subcontratas tienen que aplicar el convenio sectorial correspondiente a la actividad que realiza la contrata o subcontrata. Por lo tanto, no quedan vacíos en esos aspectos y, por lo tanto, para esas personas se mejora sustancialmente sus condiciones salariales y, con ello, sus condiciones de vida. Y, en tercer lugar, el tema de la flexibilidad interna. Bueno, lo que hemos intentado es trasladar una legislación que fue circunstancial o una legislación coyuntural, como fue la de los ERTEs por COVID, a la legislación ordinaria, es decir, al Estatuto de los Trabajadores. Primero se modifica el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, donde se introduce y se definen las causas que se entiende por causas de fuerza mayor en una situación de expedientes de regulación temporal de empleo, que prácticamente lo que hemos hecho ha sido trasladar la legislación COVID en esta materia. Y, en segundo lugar, se establece un nuevo artículo, el artículo 47 bis, que regula esta flexibilidad interna de la que hablaba en dos circunstancias, por causas de crisis cíclicas o por causas de crisis sectoriales. Lo que se viene a establecer es hasta un máximo de 2 años que se pueda estar
en esta situación con el objetivo de que estas personas que se vean afectadas puedan acceder a una formación que les permita bien seguir en sus sectores de origen o bien poder formar parte, poder pasar a otro sector de la producción o de los servicios sin que se destruya empleo. Las medidas ofertadas tienen mucha similitud también con las de los ERTEs COVID y bueno, entendemos que medidas que han dado resultado en una situación tan crítica como la que se ha vivido durante la pandemia, pues efectivamente pueden también dar resultado ante otras situaciones con el objetivo fundamental de que no se destruya empleo y de buscar medidas alternativas que posibiliten el paso de un sector a otro o de que una crisis cíclica se pueda afrontar de otras maneras que no sea de inmediato la destrucción de empleo. Efectivamente, una vez pasado este máximo de los 2 años que se puede estar en esta situación, aquellas personas trabajadoras que no encuentren una recolocación o que no puedan seguir en el sector del que proceden, pues efectivamente tendrán derecho a la prestación por desempleo ordinaria que ya estuvieran generado. Por lo tanto, pensamos que esta medida puede contribuir, como han contribuido los ERTEs COVID, a que las crisis tengan una menor afección en el empleo y a posibilitar también, tras ellas, una recuperación más rápida e intensa de la economía y del empleo en nuestro país. Por lo tanto, consideramos que son medidas bastante aceptadas. En estos momentos, el Gobierno ya ha aprobado un sector, que es el sector de agencias de viajes, que se va a acoger al sistema red de protección, que es como se denomina esta medida, y que, bueno, pues esperemos que dé buenos resultados. Decir finalmente que nos hemos dotado de una comisión de seguimiento que se reunirá cada 2 años para poder hacer un balance de lo que está sucediendo fundamentalmente en materia de contratación y efectivamente si vemos que estas medidas no dieran el resultado oportuno, pues deberíamos de abrir otro proceso de negociación para analizar dónde han estado los fallos, dónde han estado los problemas y poder buscar soluciones alternativas. De todas las maneras, como bien conocemos mes a mes, los días que salen los datos de desempleo, los resultados de la aplicación fundamentalmente del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores está teniendo unos muy buenos resultados, tanto en materia de creación de empleo, pero sobre todo en materia de estabilidad en el empleo. Por lo tanto, esperemos seguir en esa línea, reducir de una manera sustancial la temporalidad y la precariedad en nuestro país, contribuir a la cohesión social y a acabar o a limitar las desigualdades que se producen en nuestra sociedad. Yo por mi parte le dejo el espacio, la media hora que nos queda de presentación, a mi compañero Raúl, que como decía, profundizará más en aquellos aspectos relacionados con la contratación laboral que después de la conversación que tuvimos con vosotros nos dio la sensación que era quizá el asunto de mayor interés en esta reunión. No obstante, deciros que, aparte de agradeceroslo de nuevo, que en cualquier momento y en cualquier situación, las dudas que os puedan quedar tras la reunión de hoy, que estamos a vuestra disposición para poder realizar encuentros de este tipo cuando lo consideréis necesario o cuando lo consideréis oportuno. Así que, sin más, muchas gracias. Hola, pues buenos días y gracias. Voy a intentar... Quita Maricruz el sonido aquí, que si no... Voy a intentar comentar el tema de contratación. Voy a ver si soy capaz de proyectar una presentación, si no, no obstante, luego la pasaría para que se pudiera mandar a los participantes. No sé si se puede ver la presentación. Vale, pues si no, de todas formas, tiro...
Sí, ¿Y dónde se informa esto? Quita el volumen, quita el sonido. Bueno, voy a intentar ir comentando los que tenemos un problema de retorno aquí, que estamos Maricruz y yo en la misma sala. A ver, voy a empezar por el contrato. Como decía Maricruz, voy a intentar profundizar un poco en todo lo que tiene que ver con la contratación temporal. Con la contratación temporal, con la contratación en general. La contratación temporal formativa, el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, la contratación de duración determinada, artículo 15, y el fijo discontinuo, que digamos es uno de los aspectos más novedosos de la reforma, o menos conocidos, en el artículo 16. Luego comentaré también alguna disposición que hay sobre determinadas fórmulas muy específicas de contratación, algunas de ellas posiblemente con cierto impacto en el tercer sector. Contratos formativos. Una precisión previa. Está pendiente de desarrollo reglamentario el artículo 11 y está pendiente un instrumento que, aunque sea por eliminación, también va a guardar relación con el artículo 11, que es el desarrollo de lo que en la reforma se llama Estatuto del Becario y que en la negociación se está intentando definir como Estatuto de las Prácticas No Laborales. ¿Por qué digo que tiene cierta relación? Porque una parte de lo que actualmente se está haciendo, teóricamente como beca o como práctica, en realidad se está ocultando una relación laboral ordinaria. Y entonces hay que regularlo desde el punto de vista laboral, pero también hay que regularlo desde el punto de vista digamos, la parte educativa o la parte formativa. En el caso de la contratación formativa, artículo 11, fundamentalmente cuando desaparecen los contratos preexistentes previamente, el de formación-aprendizaje y el de prácticas, y aparecen dos nuevos contratos que vienen a sustituir más o menos a esos dos. El primero, de formación en alternancia, está dirigido a aquel colectivo, a aquellas personas que no... Pues está dirigido a aquellas personas que no tienen una titulación que les habilite para el ejercicio de una profesión o que no tienen los conocimientos o las capacidades para el ejercicio de esa profesión. Frente al de práctica profesional, que son aquellas personas que ya tienen la titulación de grado o el certificado de cualificación o la titulación de formación profesional, etcétera, que ya les habilita para una profesión, pero lo que no tienen es experiencia en la misma. Por lo tanto, dos colectivos diferenciados, objeto de ambos contratos. Los requisitos, aunque luego esto tiene un matiz, como posteriormente comentaremos, para el de formación en alternancia, no haber cumplido los 30 años, se puede superar en caso de persona con discapacidad o que esté en un programa de políticas activas de empleo. Se mejoran mucho las garantías de formación. Los contratos de formación en alternancia tendrán que estar vinculados a un plan formativo elaborado por un centro formativo reconocido como tal y homologado. Se establece la figura del tutor, digamos, de la formación, tanto en la empresa donde se va a desarrollar la formación como en el centro formativo. El plan de formación forma parte, es un anexo del propio contrato de trabajo. El tiempo de trabajo efectivo, en el caso del de formación en alternancia, no puede superar el 65% el primer año, el 85% el segundo. Podrá ser excepcionalmente a tiempo parcial y podrá desarrollarse excepcionalmente también en más de una empresa, si eso forma así parte del propio itinerario formativo del mencionado contrato. La retribución se establecerá por convenio colectivo sin que pueda ser inferior al 60% o al 75%, 60% el primer año, 75% el segundo año del salario del correspondiente grupo o actividad en el convenio colectivo, ni en ningún caso inferior al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Contrato de práctica profesional. Insisto, es el que viene a sustituir al contrato de prácticas y es para aquellas personas que ya tienen una titulación que le habilitan para el ejercicio de una profesión. Hay que desarrollarlo en los 3 años siguientes a la titulación, 5 si es una persona con discapacidad. Se entiende, es un contrato que tiene que permitir la práctica en el puesto de trabajo correspondiente, el desarrollo de esa práctica. La duración es mínimo 6 meses y máximo 1 año, rebaja de 2 años a 1 año en el antiguo contrato en práctica, y desaparece la referencia a qué retribución mínima tiene. La retribución será la que fija el convenio colectivo y, en defecto de que éste fije ninguna, la retribución ordinaria que tenga esa categoría o grupo profesional. Se establece en qué periodo de prueba no podrá ser superior a 1 mes, la prohibición de realización de las extraordinarias, etc. Común a todos los contratos formativos, tienen plena protección
tanto en materia de seguridad social, fogas a desempleo, se realizarán siempre por escrito, desaparece el límite de edad si la persona tiene discapacidad o riesgo de exclusión social. Insisto, luego comentaré al final también otro matiz que hay cuando se participa en políticas activas de empleo para la celebración, para el límite de edad de la celebración de contratos formativos. Están prohibidos para sustituir a personas que están en ERTE, es un poco obvio, pero no lo establecía así la norma. Y un aspecto que resulta fundamental, anteriormente el artículo 11 establecía que solo el fraude de ley en la parte laboral de los contratos formativos generaba el que ese contrato se entendiera celebrado por tiempo indefinido y como contrato ordinario. Ahora el artículo 11 establece que cualquier incumplimiento de la regulación del artículo 11, tanto en la parte formativa como en la parte laboral, lleva consigo el que ese contrato se entienda celebrado por tiempo indefinido y a tiempo completo. No hace falta ni que el incumplimiento tenga la intensidad para que sea calificado como fraude de ley, ni que sea solo en la parte laboral, también si es en la parte formal. Paso del artículo 11 al artículo 15, los contratos de duración determinada. Primer elemento que preside todo el artículo 15, la primera frase que se puede ver en dicho artículo. El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. Y esto, que parece una obviedad, no era tal en la anterior redacción del Estatuto, que decía que el contrato se puede celebrar por tiempo indefinido o con carácter temporal, y además es fundamental para entender lo que preside toda la redacción del artículo 15 y, en definitiva, todo el acuerdo de la reforma laboral. Por defecto se entiende celebrado por tiempo indefinido y, por lo tanto, todos aquellos elementos que incumplan la regulación de los contratos de duración determinada llevarán a que el contrato se entienda que es indefinido. En segundo lugar, no basta, como en la anterior redacción, con explicar cuál es el tipo de causa, sino que en una frase con un triple criterio que es también fundamental en el artículo 15, el parámetro para justificar la causa que justifica la contratación temporal es necesario que se especifique con precisión en el contrato la causa habilitante, las circunstancias concretas de la empresa que justifican dicha causa y la conexión de la causa y de las circunstancias con la duración prevista del contrato. Por lo tanto, tienen un triple, digamos, filtro necesario para justificar la causalidad de ese contrato. Precisar la causa, precisar o detallar las circunstancias concretas de la empresa que lo conectan con dicha causa y la conexión de ambos factores con la duración prevista del contrato. Como vamos a comentar ahora, hay dos submodalidades en este contrato que pueden tener duración diferente. Y tercer elemento fundamental en materia de contratación, cualquier incumplimiento de la regulación en materia de contratación temporal, cualquiera, no solo los de fraude de ley, hacen que el contrato se entienda celebrado por tiempo indefinido. Anteriormente, lo que decía en este apartado el artículo 15 es que el fraude de ley se entiende que está celebrado por tiempo indefinido o algunas otras causas de falta de alta seguridad social superatoria de prueba, etcétera, etcétera, pero ponía la coletilla final de salvo que se acredite el carácter temporal del contrato. Bien, esa coletilla ha desaparecido. Cualquier incumplimiento del artículo 15 hace que el contrato se entienda celebrado por tiempo indefinido. ¿Qué modalidades de contratación establece? Lo comentaba anteriormente Maricruz. 2. El contrato por causa productiva o por circunstancia de la producción y el contrato de sustitución. Dentro del contrato por circunstancias de la producción hay, digamos, dos submodalidades. Una primera, que es cuando la causa que justifica el contrato sea un incremento imprevisto u ocasional de la demanda o, aunque sea la demanda ordinaria, un desajuste temporal en los recursos humanos disponibles, en la plantilla disponible. Por lo tanto, digamos, causa ajena a la normalidad de la producción de la empresa. En ese caso, el contrato se podrá celebrar por un tiempo máximo de 6 meses y este tiempo máximo podrá ampliarse hasta un máximo de 12 meses a través de la negociación colectiva sectorial. Solo podrá tener una prórroga y recuerdo, en el aspecto de duración del contrato, que lo que comentaba antes del triple filtro para justificar la causa incluye justificar el periodo previsto de duración del contrato. ¿Por qué incluye esto? Porque difícilmente, salvo que haya habido circunstancias que lo expliquen, podrá justificarse el que se haga una previsión
por una causa que se ha tenido que precisar y detallar, se haga una previsión de que la duración del contrato por circunstancia de la producción es de un mes, pero de repente la prórroga se haga para ampliarlo hasta un año, si así lo permite el convenio colectivo sectorial. Pues puede chocar, puede haber algún problema para justificar qué elementos causales han motivado el que haya tanta diferencia en la previsión temporal de duración del contrato. Hay una segunda submodalidad de este tipo de contrato, que son aquellas circunstancias que, aunque sean ocasionales, son previsibles, pero tienen una duración muy reducida, muy delimitada. Como comentaba Maricruz, la filosofía y la estructura con la que nació este tipo de submodalidad tiene que ver con aquellas que en algunos casos incluso a lo mejor podrían entenderse que generan un contrato fijo discontinuo, pero que en realidad sean de tan corta duración pues que sea un poco excesivo poderle llamar fijo discontinuo a ese tipo de contrato. Por ejemplo, las fiestas patronales de una localidad pues obviamente generan un incremento en la contratación, en las necesidades de personal, pues de los bares, de determinados comercios, etcétera, pero a lo mejor durante una semana o 10 días al año. ¿Podrían ser objeto de un fijo discontinuo? Pues técnicamente, luego lo veremos por la definición del fijo discontinuo, sí se puede llamar contrato de cierta calidad a un fijo discontinuo de una semana al año, pues más que discutible. O periodos de rebajas o determinados periodos punta y demás. Esta modalidad del contrato cada empresa determinará un máximo de 90 días al año, no continuados, en los que se podrán celebrar. Tendrá que entregar a la representación de las personas trabajadoras la previsión de cuándo se van a fijar esos 90 días durante el final del año anterior. Es una previsión sujeta a que se pueda acreditar cuál es el cambio, pero no es simplemente fijar unas fechas que luego se puedan cambiar sin más. Y durante esos días se puede contratar sin límite de número de personas, siempre y cuando esté anudada a esa causa ocasional, aunque sea previsible. En todos estos casos de contrato de causa productiva no podrá justificarse o identificarse como causa productiva la celebración de una contrata o subcontrata. Luego en el artículo 16 veremos hacia dónde se reconducen este tipo de situaciones. Una contrata o subcontrata podrá tener una causa temporal que le acredite poder celebrar contratos de duración determinada por circunstancia de la producción, pero esa causa no podrá ser en sí la propia celebración de la contrata o subcontrata. Luego en el fijo discontinuo intentaremos aclarar un poco más este concepto. Hay una segunda modalidad de contrato temporal en el artículo 15, que es el contrato de sustitución, que es prácticamente con un par de matices solo la misma regulación que existía anteriormente con el contrato de interinidad. Lo único es que se ha volcado en la propia redacción del Estatuto de los Trabajadores temas que venían en el Estatuto y temas que venían en el Real Decreto que desarrollaba esta modalidad contractual. La modalidad contractual, en definitiva, sirve para sustituir a una persona que tiene reserva de puesto de trabajo. Bien porque así se lo dice una ley o bien porque así lo establezca el convenio colectivo. Por lo tanto, dos elementos fundamentales. Primero, en la medida en que tiene que sustituirle, es una persona que no está de alta en ese momento en esa empresa, porque tiene el contrato suspendido, perdón, sí que está de alta, pero tiene la relación laboral suspendida, o, un matiz que también introdujo la Ley de Igualdad en su día, o tiene la jornada reducida y el contrato se le celebra para complementar esa jornada. Primer matiz, tiene que tener la relación laboral suspendida. No es un contrato que sirva para la sustitución de personal en vacaciones. Para eso expresamente se reconoce el de la duración de 6 meses de causa productiva, porque se reconoce expresamente la sustitución de vacaciones como oscilación de la demanda. Segunda posibilidad del contrato de sustitución, durante un máximo de 3 meses, con una excepción para las administraciones públicas que lo eleva hasta 3 años, pero durante un máximo de 3 meses, para sustituir una vacante en lo que se realiza el proceso de selección o de promoción interna o en lo que se cubre, digamos, esa vacante como se establezca en la empresa o en el convenio colectivo. El contrato tendrá que identificar a qué persona está sustituyendo, obviamente mantenerse en dicho puesto de trabajo y en dichas actividades, exactamente igual como se fijaba el antiguo contrato de interinidad. Aspectos comunes a todas las modalidades contractuales del artículo 15. Primero, concatenación de contratos, artículo 15.5.
Hasta ahora, la ley establecía que cuando la misma persona ocupara el mismo puesto de trabajo, un puesto de trabajo de la misma categoría en la misma empresa, durante 24 meses en un periodo de referencia de 30, pasaría a ser considerado indefinido. Y remitía a la negociación colectiva que apenas desarrolló ese apartado, la posibilidad de fijar también criterios de concatenación sobre el puesto de trabajo y no sobre la persona. Bien, pues en esto el artículo 15.5 cambia radicalmente el esquema. Para el caso de los contratos por circunstancias de la producción, cuando una persona haya ocupado un puesto de trabajo durante 18 meses en un periodo de referencia de 24, se entiende que es indefinido. Y la persona que esté ocupando un puesto de trabajo que ha sido ocupado durante 18 meses en un periodo de 24, esa persona también se entiende que tiene un contrato indefinido. Y además, no es necesario que presente la correspondiente papeleta de la demanda para ese reconocimiento, sino que existe un sistema donde puede solicitar dicho reconocimiento directamente del Servicio Público de Empleo Estatal. Por lo tanto, frente a un encadenamiento de contratos que hacía que ese contrato fuera indefinido solo sobre la persona trabajadora, se establece un doble criterio de encadenamiento sobre la persona trabajadora y sobre el puesto de trabajo. De tal forma que prácticas que venían siendo habituales de mantener a una persona con un contrato temporal durante 2 años, echarla a coger a otra persona otros 2 años, echarle, etcétera, o a la misma persona 24 meses, 6 meses de descanso, otros 24, etcétera, no serán posibles porque el encadenamiento se establece tanto sobre la persona como sobre el puesto. Aquí es importante el periodo transitorio para este encadenamiento de 18 sobre 24, tanto de la persona como del puesto. El primer contrato que computa es el que estuviera en vigor el día de aprobación de la reforma laboral, el 30 de diciembre del 2021, que en algunos casos podía ser un contrato que ya hubiera superado incluso los 18 meses, por lo que el siguiente contrato con ese puesto de trabajo se realice será indefinido. Fija la posibilidad de que la negociación colectiva sectorial establezca todos los criterios, pues, si no en su defecto la de empresa, de conversión de contratos temporales en indefinidos, de fijación de porcentajes máximos de contratación temporal, etc. Algunos aspectos importantes antes de entrar en la contratación de fijos discontinuos. Primero, se endurecen las sanciones a las irregularidades en la contratación temporal a través de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se incrementa la cuantía, pero sobre todo pasa a considerarse como una infracción cada trabajador o trabajadora sobre el que se haya cometido la irregularidad. Anteriormente se pagaba lo mismo, digamos, por infracción si hubiera cometido sobre una persona trabajadora, si hubiera cometido sobre mí. Ahora la sanción pasa a ser por cada persona trabajadora sobre la que se haya cometido la infracción. Y en segundo lugar, se establece una tarifa fija actualmente son 26 euros y algo, sobre todos aquellos contratos temporales de duración inferior a 30 días. Digamos, una penalización que antes existía para los contratos de duración inferior a 7 días, se amplía a 30, se establece la tarifa fija con independencia de la base salarial, es una tarifa para el año más cara para los salarios bajos y algo más barata para los salarios altos. Con relación a la anterior, es más cara en la inmensa mayoría de los sitios donde se venía produciendo la contratación de muy corta duración. Artículo 16, contrato fijo discontinuo. Voy a intentar ir rápido porque yo a lo mejor es interesante dejar un poco más de tiempo para las preguntas de la media hora que había previstas, porque posiblemente surjan muchas dudas. El contrato fijo discontinuo es una de las grandes novedades de la reforma, primero porque ha sido voluntad de las partes el encauzar ahí una parte de la contratación temporal que en nuestra opinión no estaba justificada. Encauzar también ahí una parte de contratación por obra o servicio que podía estar justificada pero que podía también hacerse mucho más estable. Y por otro lado, porque estamos en un país con un fuerte componente estacional en buena parte de su sistema productivo y, sin embargo, tenía menos desarrollo que en otros países el tipo de contratación fija discontinua, lo cual obedecía pues, a un abuso claro de la contratación temporal. Tiene también, además, un segundo elemento, y es que es un tipo de contratación muy conocida en determinados sectores puramente estacionales, sobre todo vinculados al turismo, pero es un tipo de contratación menos conocida en muchos otros sectores y que ahora conviene empaparse porque debe cobrar y está cobrando ya, de hecho, un importante protagonismo.
En primer lugar, en la apuntada Maricruz, se define en el artículo 16 cuál es la contratación, qué se entiende por contrato fijo discontinuo, cuándo corresponde entender un contrato fijo discontinuo. La anterior norma lo que definía es que el contrato fijo discontinuo cuando la actividad sea fija discontinua, y no decía más. ¿Qué es lo que dice ahora el Estatuto de los Trabajadores? Dice que es cuando se trate de trabajos estacionales o vinculados a actividades productivas de temporada o para el desarrollo de aquellos que, siendo de prestación intermitente, está previsto o no está previsto cuándo van a tener que desarrollarse, pero en definitiva trabajos que previsiblemente tienen una interrupción sin actividad durante el año. Sea esa interrupción conocida la causa que la provoca o no, inicio o fin de temporada, sea estacional o no, o sea difícil de precisar, pero en cualquiera de los casos que sí que plantea una interrupción. Hay una segunda modalidad vinculada a las contratas y subcontratas que luego intento explicar. Por lo tanto, primera situación del fijo discontinuo. Aquel trabajo que es estable, pero que no se desarrolla durante todo el año y que tiene ciertas intermitencias que no pueden convertirlo en un contrato de llamada. Esto es un contrato que tienen que estar definidos cuáles son las causas que activan el llamamiento y cuáles son las causas que activan la intermitencia. No es un contrato, y esto tiene que ver con los avisos que ha venido mandando el Ministerio sobre la especial vigilancia que van a mantener a él, no es un contrato que pueda convertirse en yo te tengo contratado y ya te iré diciendo cuándo te necesito. Porque, insisto, el contrato tiene que tener perfilado y definido claramente cuáles son los motivos, las causas y las circunstancias que activan el llamamiento o que activan los periodos de inactividad. Esta es la modalidad ordinaria del fijo discontinuo. Hay una segunda, modalidad, una segunda causa que lo justifica, y es cuando esté vinculado para el desarrollo de trabajos en ejecución de contratas, subcontratas o concesiones administrativas, y en este caso los únicos periodos de inactividad es entre una contrata y otra. El fijo discontinuo ordinario que sea de temporada, o por ejemplo el que sea vinculado al turismo en Baleares, que empiezan a abrir la temporada, termina en octubre, pues el periodo de actividad es de abril a octubre, el periodo de inactividad de octubre a abril. Bien, pues cuando esté vinculado a una contrata o subcontrata, a la ejecución de una contrata o subcontrata, cuando esa sea la causa de su carácter fijo discontinuo, obviamente podrá tener una duración superior al año, continuada, pero no podrá tener ningún periodo de inactividad, salvo cuando ha finalizado una contrata y en lo que empieza otro contrato. Segunda conclusión de este tipo de contrato. No cabe su realización, cuando está vinculado a la ejecución de contratas, subcontratas o concesiones administrativas, no cabe esa justificación si estamos hablando de un sector que tiene subrogación, bien sea legal o bien sea por lo diga el convenio colectivo. ¿Por qué? Porque en caso de subrogación no hay interrupción entre una contrata y otra. A efectos de la persona trabajadora está en la misma actividad, ha cambiado su empleador, pero no hay una interrupción entre contratos. ¿Cuándo es de aplicación, por lo tanto, la modalidad del fijo discontinuo cuya justificación es el desarrollo de trabajos en una contrata, subcontrata o concesión administrativa? Exclusivamente aquellas contratas que no tienen subrogación ni legal ni convencional, sino que es una empresa que se dedica a tener subcontratas, ponían el ejemplo de algunas de mantenimiento de determinadas carreteras e infraestructuras, que habitualmente vive de hacer contratas, que se le acaba una contrata y a lo mejor tiene un periodo de un mes, 2 meses, en el que no tiene ninguna contrata, pero en la previsión de que coja una nueva contrata. Por ejemplo, en nuestra opinión, sería objeto de subrogación, y en esa pelea estamos en el convenio, pero si no termina habiendo subrogación en el sector de contact center, en el sector de telemarketing, pues cuando finaliza una contrata de una empresa de contact center, esa empresa que ya tiene la infraestructura, que su actividad es tener centros de llamadas y que previsiblemente tendrá un nuevo contrato posteriormente, pues entonces podría hacer un fijo discontinuo cuya interrupción es el periodo entre una contrata y otra. Esa interrupción tendrá una duración máxima de 3 meses, salvo que el convenio colectivo sectorial diga otra cosa.
Insisto, cuando estamos hablando del desarrollo de trabajos y la ejecución de contratas, subcontratas y concesiones administrativas. ¿Puede tener una contrata, subcontrata o concesión administrativa un fijo discontinuo porque obedece a una naturaleza estacional o vinculada a actividades productivas de temporada? Sí, pero su causa será la actividad estacional, no será el hecho de que haya hecho una contrata. Intento explicarlo con un ejemplo. Los comedores escolares es una contrata de las administraciones. Los comedores escolares lo vienen teniendo de toda la vida, contratos fijos discontinuos. ¿Por qué? Porque el comedor abre de octubre a junio o de septiembre a junio. Es una actividad estacional, es una actividad de temporada, por lo tanto, objeto de fijo discontinuo. La justificación de los fijos discontinuos de esa contrata no es el que sea una contrata. Entonces no podría tener interrupción. Es que la actividad es de fijo discontinuo. Luego a lo mejor en las preguntas surgen más dudas sobre esto. ¿Qué características tiene que tener el contrato fijo discontinuo? Se celebrará siempre por escrito. Tiene que definir claramente cuál es la justificación de fijo discontinuo y, por lo tanto, cuáles son los elementos que activan el llamamiento. Por convenio colectivo sectorial se podrá establecer periodos mínimos de llamamiento. Tiene que tener establecidos la forma en la que se produce ese llamamiento. El convenio colectivo podrá establecer en qué casos se puede renunciar sin que eso implique una renuncia al puesto de trabajo, renunciar a ese llamamiento o no activar ese llamamiento porque la duración vaya a ser muy corta y demás. Pero es muy importante, el llamamiento se tiene que realizar de manera fehaciente conforme lo establezca el convenio y acreditarse las causas que activan ese llamamiento. La negociación colectiva también establecerá las prioridades dentro del llamamiento, que habitualmente suele ser la antigüedad, a efectos de que pueda haber un llamamiento inicial a menos personas trabajadoras de las que son fijos discontinuos en ese puesto. Pasan a ser colectivo prioritario las personas fijas discontinuas para actividades de formación en periodos de inactividad. Podrán establecerse bolsas de empleo para los periodos de inactividad a través de la negociación colectiva sectorial, y algunos aspectos que son muy, muy importantes tendrán que tener información sobre tanto la representación legal de las personas trabajadoras como las personas trabajadoras fijas discontinuas, sobre todas aquellas vacantes de fijo ordinario que se produzcan en su empresa. Podrán establecerse elementos de prioridad para el acceso a dichas vacantes y no podrá existir el fijo discontinuo a tiempo parcial, salvo que expresamente lo autorice la negociación colectiva sectorial de ese ámbito. Una última precisión. Anteriormente, desde la reforma del 2003 y hasta la reciente reforma laboral, los fijos discontinuos de temporada se regulaban por el artículo 12 del tiempo parcial y no por el artículo 16 del fijo discontinuo, y se tenían en la consideración de indefinidos a tiempo parcial, cuando eran de llamamiento cierto, cuando eran de periodo fijo. Eso desaparece, pasan a estar integrados por la propia regulación del artículo 16, si bien aquellas características que tengan en su contrato individual no se han cambiado y seguirán teniéndolas. Porque tuviera pacto de horas complementarias que era posible al ser tiempo parcial, no es posible en el fijo discontinuo, etc. Esta es una precisión que solo afecta a aquellos colectivos que tuvieran la consideración de indefinido tiempo parcial derivado de la reforma del 2003. Luego, si hace falta, en las aclaraciones, en las posibles dudas, intento aclarar algunos de estos aspectos. También se modifica el contrato indefinido adscrito a obra en la construcción. No me voy a extender porque entiendo que en el sector no tiene una aplicación práctica. Si fuera necesario alguna cuestión, luego lo vemos. La única peculiaridad de este tipo de contrato, digamos, es que tiene una causa propia, un sistema propio de encauzar las situaciones de rescisión o de finalización del contrato, pero por contra, al ser un contrato fijo, tiene todas unas garantías, todo un sistema de recolocación cuando finaliza una obra en la siguiente obra de la misma empresa, si eso es posible, incluso aunque conlleve procesos de reciclaje o procesos formativos asociados y inherentes al mismo. Una última cuestión, en materia de contratación. Hay dos tipos de contratación específicos que afectan a las administraciones públicas, dos matices de contratación que afectan a las administraciones públicas, no me extiendo en ellas.
a través de la disposición cuarta, que amplía el caso de interinidad por vacante en el apartado 3, y de la disposición quinta, que son tipos de contrato muy específicos vinculados a planes a fondos europeos, cuando esos fondos europeos establezcan la posibilidad de financiar contratos de duración determinada para la estricta ejecución de dichos fondos. Segunda cuestión, hay una disposición final en el Real Decreto Ley 32/21, la disposición final segunda, que introduce una nueva disposición adicional en la Ley de Empleo. Esta sí que tiene afectación en el tercer sector, en algunos ámbitos del tercer sector, que habilita a las administraciones públicas y a las entidades sin ánimo de lucro a que puedan realizar contratos vinculados a políticas activas de empleo de duración determinada para los colectivos a los que estén dirigidos dichas políticas activas de empleo, con una duración máxima de 12 meses. También expresamente habilita poderse saltar el requisito de edad máxima de 30 años para aquellas personas que estén integrados, para los contratos formativos de aquellas personas que estén integradas en determinados planes o desarrollo de determinadas políticas activas de empleo. Y por último, que también afecta pues, probablemente en algunos casos a entidades del tercer sector, entiendo, se establece expresamente en una disposición del Real Decreto Ley 3/2022, que va de otra cosa, se establece una disposición por la cual todos aquellos programas subvencionados de empleo en ejecución de políticas activas de empleo cuyas bases estuvieran ya publicadas con anterioridad a la publicación del Real Decreto Ley 32/21 u obedecieran a planes que ya estuvieran en marcha con anterioridad, podrán mantener la celebración de los contratos que en ellas establecieran, que en algunos casos son antiguos contratos formativos o contratos de obra o contratos de inserción con una duración diferente. Esta es una excepción que tiene que ver pues, con determinados programas, el programa Investigo, el programa Primera Experiencia en las Administraciones o muchos programas que las comunidades autónomas venían ejecutando con cargo al desarrollo de las políticas activas de empleo del 2021, pero que todavía seguían activos en el momento de aprobación de la reforma laboral y que se generaba cierto vacío, cierta confusión sobre si podían celebrar o no contratos que teóricamente ya tenían determinadas limitaciones. Y creo que nada más en materia de contratación. Por resumir, artículo 11, contratos formativos pendientes de desarrollo reglamentario de dos modalidades. Artículo 15, causa productiva, contrato de sustitución dentro de causa productiva, dos submodalidades. Especial atención a todo lo que hace que ese contrato sea indefinido. Artículo 16, fijo discontinuo, dos submodalidades. Aquellos que tienen una interrupción en la actividad durante el año o aquellos que están vinculados a contratas o subcontratas donde no exista subrogación. Y, por último, las disposiciones transitorias o los casos especiales que comentaba al final. Y con eso he conseguido acabar un poco antes de tiempo para poder dejar desarrollo a las posibles preguntas o dudas. No sé si he ido demasiado deprisa o no. Pues Raúl, si te parece, yo he ido cogiendo y anotando algunas preguntas y te las voy lanzando y vas respondiendo poco a poco, si te parece bien. Vale, perfecto. No sé si soy capaz de quitar la presentación, que tampoco sé si se ha visto durante No te preocupes, ahora nuestro técnico la quita. Vale. Han hecho, las hemos ido reorganizando y hay preguntas que se repiten continuamente en relación al modelo subvencional, que como sabes dependemos muchas entidades, la mayoría de las entidades sociales. Ahí preguntan mucho si al depender del modelo subvencional y concurrir en libre competencia a subvenciones, que generalmente son anuales, pues si ahí sería aplicable la figura del fijo discontinuo, ¿no? En el caso de esa subvención anual de libre concurrencia, cuando la entidad social pues no conoce, obviamente, si le van a dar un año tras otro, no conoce esa continuidad de ese proyecto, ¿no? Entonces preguntan, hay muchas preguntas, todas hiladas sobre el mismo tema, para que si en ese tipo de contrato se podía, bueno, pues que si se podría aplicar el fijo discontinuo en esta situación. A ver, en la inmensa mayoría de los casos se puede aplicar, pero a lo mejor no el fijo discontinuo, sino en algunos casos el fijo ordinario. Intento explicar.
A ver, hay actividades, habitualmente yo conozco un poquito algunas de las actividades del tercer sector porque participé en la negociación del vigente convenio de acción e intervención social y las anteriores responsabilidades, y alguna cosa sí que conozco. A ver, hay parte de esas actividades que las administraciones están contratando con entidades fundamentalmente del tercer sector, que son actividades estables. Otra cosa es que el programa sea anual o sea de una duración determinada y salga en concurrencia competitiva posteriormente. Y por lo tanto son situaciones en las que, conforme al propio convenio de acción e intervención social y conforme a la actual ley de contrato del sector público, que en el año 2017 tuvo importantes modificaciones en cuanto a las garantías de subrogación, de convenio de aplicación, etcétera, son actividades que tienen que ser objeto de subrogación. En algunos de los casos, además, son actividades de fijo discontinuo. Por ejemplo, es muy habitual las actividades vinculadas a colectivos de difícil inserción, que llevan una vinculación con el curso escolar, o determinadas actividades que, digamos, tienen una interrupción habitual durante el verano. Pues eso son actividades de fijo discontinuo porque la actividad tiene una interrupción. Esto es de la primera casuística de fijo discontinuo, no de la vinculada a contratos, sino fijo discontinuo, porque la actividad es de fijo discontinuo y estarán sujetos a subrogación. Y otro tipo de actividades, cuando la administración contrata, por ejemplo, determinadas actividades en tema de personas refugiadas, etcétera, son actividades que se mantienen a lo largo del tiempo, que tienen que ser objeto de un fijo muchas veces ordinario y no discontinuo y objeto de subrogación en caso de que, cuando acuden en concurrencia competitiva, hayan tenido un cambio en quien gestiona esa subvención. No sé si esto ayuda o no. Lo que no cabe es que haya actividades de este tipo que teóricamente estaban soportadas sobre el contrato por obra o servicio, pero cuya obra o servicio podía cambiar el empleador, pero no cambiaba el trabajo concreto, sin embargo, podían estar toda la vida sobre obra o servicio. Eso es uno de los elementos que la reforma laboral pretende atacar. Muchas gracias, Raúl. A ver, seguimos con más preguntas también relacionadas al fijo discontinuo. Nos preguntan, en caso de que el convenio colectivo no permita el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial, ¿cuál es la alternativa de contratación cuando por lo demás sí se cumplen los requisitos para ser fijo discontinuo? No hay alternativa de contratación. La alternativa de contratación es que tendrá que ser un fijo discontinuo tiempo completo. Sí. No hay, a ver, nosotros no estamos locos. Intento explicar esto. Estamos pendientes de incluso alguna adaptación o criterio interpretativo con relación a las propias administraciones públicas que tienen estas situaciones y no tienen posibilidad de convenio colectivo sectorial, pero en el resto no estamos locos. En todas aquellas actividades donde se justifica que sea a tiempo parcial el fijo discontinuo, no vamos a tener ningún problema en admitirlo en la negociación colectiva sectorial. Claro, vamos a poner condiciones. ¿Por qué? Porque no podemos convertir el fijo discontinuo en un contrato que sea más precario que el propio contrato temporal. Y además es un contrato que tiene en determinadas circunstancias el riesgo de la posibilidad de que se entienda que está renunciando voluntariamente con los efectos saludables que eso conlleva al desempleo a un contrato. Por ejemplo, en comedores escolares no tenemos ningún problema en admitir que estamos hablando de una actividad estacional que, por lo tanto, tiene es objeto de ser de fijo discontinuo y que además, en algunas circunstancias, en otras no, pero en algunas circunstancias, la duración no da para una jornada completa. ¿Qué es lo que estableceremos? ¿Cuál es la jornada, la negociación colectiva sectorial? ¿Cuál es la jornada mínima de referencia? Si hay un programa de un ayuntamiento de dinamización de ocio adolescente o juvenil, o dinamización de parques, como se decía en su día en Madrid, etcétera, pues son programas que a lo mejor son de fijo discontinuo porque son de septiembre a junio o de octubre a junio y a lo mejor son de una duración de 20 horas a la semana. Pues no vamos a tener ningún problema en admitir ese tipo de circunstancias. Es lo que vamos a poner las correspondientes exigencias sobre cuál es el mínimo del tiempo parcial que tiene que establecerse ahí. Pero vamos, en nuestra opinión no cabe ninguna discusión de que no, si la negociación colectiva sectorial no habilita el fijo discontinuo a tiempo parcial, no es posible realizarlo. Pequeño paréntesis.
Esta circunstancia está así escrita en el Estatuto de los Trabajadores desde el año 2003. Desde el 2003 no está admitido el fijo discontinuo a tiempo parcial, salvo que así lo habilitara la negociación colectiva sectorial. O sea, esto no es una novedad. Vale. Hacen diversas preguntas relacionadas con los contratos fijos discontinuos y hay algunas dudas sobre si se pueden realizar estos contratos a jornada a tiempo parcial. Lo que he comentado anteriormente. Sí. Solo si lo habilita la negociación colectiva sectorial. Si no lo habilita la negociación colectiva sectorial, no. Pero no ahora y no desde el año 2003. De acuerdo. Seguimos una más con fijo discontinuo. En materia de contratación pública, a través de la Ley de Contratos del Sector Público, suele ser prevista la subrogación. Pero eso no sucede en el ámbito del concierto social o de actividades subvencionadas, que son al final formas de concesión administrativa. Preguntan, ¿cabría en estos casos la celebración de contrato fijo discontinuo de naturaleza no estacional? Si esa concesión se extendiese durante periodos de concertación largo, 4 años, por ejemplo, ¿habría que convertirlos en indefinidos ordinarios o podrían mantenerse como fijos discontinuos? A ver, 2 precisiones. Primero, la subrogación no opera porque lo diga la Ley de Contratos. A ver, la Ley de Contratos lo que establece, de hecho la Ley de Contratos del 2017 no permite que la subrogación se ponga por pliego, pero endurece las condiciones en las que la subrogación es obligatoria cuando así lo diga el convenio colectivo o un acuerdo de eficacia general de negociación colectiva o cuando es una subrogación legal. El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y una directiva comunitaria establece que cuando hay sucesión de plantillas o cuando hay sucesión de una unidad productiva con sustantividad propia, con autonomía y con los medios para poderla llevar a cabo, hay sucesión de empresa y, por lo tanto, subrogación del personal. Por lo tanto, primero, si existe subrogación, no hay discusión, hay que subrogarse a la plantilla. Si existe subrogación legal. Si el convenio colectivo dice que hay subrogación en esas actividades, pues también tiene que haber subrogación. Y por lo tanto, no es objeto de fijo discontinuo. ¿Cuál es la modalidad de fijo discontinuo adscrito a contratas, subcontratas o concesiones administrativas? Pues precisamente aquella en la que no hay subrogación legal, porque no hay traspaso de medio material en distribución de plantillas, no hay subrogación convencional, porque el convenio colectivo no establece para esa actividad una subrogación cuando ha habido una sucesión en la contrata o concesión administrativa, y es una entidad que está dedicado a tener esas concesiones administrativas. Hoy pierde una concesión administrativa por una administración, pero la gana mañana en otra administración. En esos casos puede ser un fijo discontinuo, que tenga actividad todo el año durante 2 años o 3 años continuados, y la única interrupción que tendrá en ese caso ese fijo discontinuo será la del periodo entre que finaliza una contrata o concesión administrativa y se inicia la siguiente contrata o concesión administrativa. Esa interrupción tendrá una duración máxima de 3 meses. Lo que el convenio colectivo sectorial dice otra cosa. Si a los 3 meses no ha habido una nueva concesión administrativa o una nueva contrata que permita que esa entidad o empresa dé actividad a ese personal, pues la empresa o entidad tendrá que operar como entienda oportuno, abriendo un procedimiento de suspensión de contratos, si entiende que es una cuestión temporal, o un procedimiento de despido colectivo, o un procedimiento de traslados, o lo que entienda. Pero insisto, solo en los casos de que la contrata o concesión administrativa no tenga sucesión de plantillas y no esté abierta a subrogación. Y una segunda precisión. No existe en sí, yo entiendo el metalenguaje que todo el mundo tenemos en nuestros ámbitos de actuación y sé a qué se refiere, metalenguaje de empleo subvencionado o de concesión administrativa. Pero todo eso no dejan de ser, en su inmensa mayoría, el empleo subvencionado tiene otros matices, pero en su inmensa mayoría no dejan de ser contratas o concesiones administrativas a efectos formales legales, sujetos exactamente a la misma norma en materia de sucesión de empresa, sucesión de plantilla, subrogación o subrogación convencional. Y recuerdo que el convenio de acción e intervención social, desde luego sí, creo recordar que el de menores, que también es importante en este ámbito también, prácticamente todos los convenios colectivos donde más opera el tercer sector tienen subrogación establecida en sus ámbitos.
Muchas gracias, Raúl. Nos preguntan, las ONG, como sabe, dependemos de los modelos subvencionales de convocatorias. Hay algunas que nos conceden para periodos más largos, de un año, para varios años, y los contratos en este caso, cuando son más de 6 meses, pues generalmente los estamos empezando a regular a través de los contratos fijos discontinuos, pero nos crea inquietud e incertidumbre. Entonces quieren preguntarte si es correcto este contrato a través de fijos discontinuos, con la llamada a la resolución de la subvención. A ver, es un poco lo que intentaba comentar antes. El empleo, muchas veces el empleo subvencionado de las ONG, a ver, habitualmente estamos hablando de contrato o subcontrata. Lo digo porque es que no, yo sé que la terminología que utilizáis las entidades tiene que ver con empleo subvencionado, pero en realidad lo que está haciendo la correspondiente administración es el delegar una actividad en la correspondiente ONG. Por lo tanto, no deja de ser una contrata, aunque sea un proyecto subvencionado, no sea un contrato establecido por la ley del 2017 de contratos del sector público, sino por la ley de subvenciones, no deja de ser una contrata subcontrata por gestión administrativa. Por lo tanto, ¿estará sujeta a subrogación o no? Y si no está sujeta a subrogación, es una causa que habilita el fijo discontinuo. El segundo párrafo del artículo 16.1 del Estatuto. Insisto en eso. Y otra cosa es que lo que haya es una subvención, lo digo porque no se confunda con esto, que alguna consulta tuvimos al principio de este proceso. Otra cosa es que sea una subvención, por ejemplo, a la actividad general de la entidad o a determinadas actividades de la entidad, pero, digamos, no para el desarrollo de determinada actividad en la entidad. Si es una subvención general para la entidad, la contratación la tiene que justificar con sus propias actividades y con sus propias causas. Y, por lo tanto, probablemente en ese tipo de circunstancias solo quepa un indefinido ordinario. No sé si se entiende un poco la diferencia o no, pero es que cuando se habla de actividad subvencionada, si lo que se está subvencionando, aunque no salga por ley de contratos, salga por ley general de subvenciones, se está subvencionando el que no sé qué ONG haga no sé qué actividad ahora con las personas refugiadas procedentes de Ucrania, se está contratando la prestación de un servicio. Es una contrata. Insisto, con independencia de que no salga a través de la ley de contratos del sector público. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que sí, que ha quedado claro. Voy a hacer algunas preguntas que nos han hecho de contratos por sustitución. Preguntan si el contrato de sustitución podría utilizarse para sustituir a una persona que solicita excedencia y que ambas trabajadoras conviven durante algunos meses, 4 meses, para un traspaso adecuado del puesto. A ver, primero, si es una excedencia con reserva de puesto de trabajo, sin ningún problema. Excedencia con reserva de puesto de trabajo tiene, porque lo dice la ley, los casos de cuidado de menor, casos de cuidado de familiares, violencia de género, etc. Puede haber una excedencia con reserva de puesto de trabajo porque así lo diga el convenio colectivo. Puede haber un convenio colectivo que establezca que a partir de determinados años de antigüedad se puede pedir una excedencia de máximo X tiempo con garantía de reserva de puesto de trabajo. En todos esos casos son objeto del contrato de sustitución. Si la excedencia no es con reserva de puesto de trabajo, si la excedencia es una excedencia voluntaria, normal y corriente, cuyo retorno está sujeto a la existencia de vacante y por lo tanto condicionado, ese tipo de excedencia no es objeto de contrato de sustitución. Esto tampoco es novedoso, esto lo ha venido diciendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde hace muchos años. Segunda cuestión, que es una novedad que se me ha olvidado comentar anteriormente en materia de contratación en el contrato de sustitución, uno de los pocos cambios que tiene. Se permite que cuando el contrato de sustitución va a ser por toda la jornada, antes comentaba que el contrato de sustitución puede ser también por la parte de jornada que se reduzca a una persona. Cuando el contrato de sustitución sustituye completamente a una persona, pueden convivir antes con ambas personas un máximo de 15 días para hacer un adecuado traspaso de papeles, de conocimientos, etc.
Esto es algo que nos parecía razonable, venía haciéndose a veces en la práctica fuera de la contratación y nos parece razonable. Pero insisto, tiene que haber causa para el contrato de sustitución y solo cuando la sustitución sea durante el tiempo completo. Vale, 15 días. En relación ahora a los contratos cortos de 90 días, aquí tenemos varias preguntas. Yo creo que hay alguna que la has aclarado ya, entonces voy a intentar seleccionar alguna que podría generar dudas y que se repite más. En los contratos por aumento de la producción, el calendario de 90 días al año a presentar, cuando se tiene que presentar, ¿debe ser el mismo para toda la entidad o pueden hacerse distintos calendarios por departamentos de acuerdo a sus necesidades? A ver, la ley no lo aclara. La ley habla en términos de empresa. En nuestra opinión, vamos a ver qué desarrollo tiene la jurisprudencia y la interpretación en esta materia. En nuestra opinión, podría tener una justificación cuando estemos hablando de centros de trabajo claramente diferenciados con actividades diferenciadas. No tendría ninguna justificación cuando lo que estemos es jugando con especular a ver cómo lo ampliamos con la ficción de diferentes centros de trabajo o actividades. Pero es algo que la ley no aclara, es algo que va a tener que ir aclarando la negociación colectiva probablemente o la jurisprudencia. A ver, el objeto de este contrato, por ejemplo, si estaba sujeto a, por poner un ejemplo, el comercio textil y los periodos de rebajas. Pues es uno de los periodos donde este contrato está pensado naturalmente para él. Los periodos de rebajas los establece, hay determinada regulación que la establece la correspondiente comunidad autónoma. Parece razonable que si el periodo de rebajas de la comunidad autónoma de Andalucía es diferente a la del periodo de rebajas de la comunidad autónoma de Extremadura, puedan tener diferentes calendarios en cada uno de ellos. Lo que no parece razonable es si el periodo de rebajas no tiene ninguna regulación formal legal o es el mismo para todos los sitios, que yo especule con cambios. Pero eso lo va a tener que ir desarrollando la negociación colectiva o la jurisprudencia. El artículo 15 no dice nada sobre eso. Muchas gracias, Raúl. Aquí hay una pregunta un poco más específica. Nos dicen, en los casos de contratación de personal de ayuda a domicilio por dependencia, en el que el puesto de trabajo está muy unido y muy vinculado a la persona dependiente que contrata el servicio, ¿qué tipo de contratación sería la más adecuada? Cuando la persona dependiente deja el servicio, ¿qué se debería hacer con la persona trabajadora si no tiene otro servicio que atender y dónde debe y cómo se podría reubicar? A ver, en nuestra opinión, todo el sistema de ayuda a domicilio es cierto que depende de las personas que tenga que atender, pero también es cierto que en un mismo ámbito entra una persona, sale otra, etcétera. Por lo tanto, es un tipo de contrato que en nuestra opinión es claramente indefinido. Es un tipo de contrato que claramente la negociación colectiva correspondiente sectorial, y que estamos hablando además de una negociación estatal atascada y de una negociación colectiva también de ámbitos territoriales, que es donde se conciertan además buena parte de estos servicios, ya tiene establecidos habitualmente los sistemas de tiempo parcial, de incremento de la jornada mínima, etcétera, pero es una contratación claramente indefinida. ¿Por qué? Porque es cierto que la persona dependiente varía, pero no varía ni la actividad ni el contrato que ampara el que la atención a la dependencia la va a hacer esa entidad o la va a hacer esa empresa. Llevarse el que en el caso de la atención a domicilio o de la dependencia, llevarse el que quien genera el contrato laboral es cada uno de los usuarios, sería una auténtica locura de gestión y en todos los sentidos, en nuestra opinión. No, además tiene consideración de contrato indefinido y los propios convenios colectivos regulan los periodos de inactividad, así como una garantía mínima de horas de trabajo efectivas. Por lo tanto, la actividad es una actividad indefinida, no es una actividad temporal, por lo tanto, los contratos han de ser indefinidos. Muchas gracias. Aquí ahora nos preguntan, en caso de actividades que se cubren con contratos indefinidos, pero en determinadas épocas, que lo habéis dicho también los dos, hay aumentos de actividades como campañas de verano. ¿Qué rige en esta circunstancia? ¿Contratos de circunstancia por la producción o fijos discontinuos?
A ver, aquí hay dos precisiones. Primero, yo tengo una empresa donde tengo diseñada, perdona que me estoy, si puedes bajar el volumen, es que me estoy oyendo el eco. A ver, yo tengo una empresa que tiene una actividad definida y yo tengo una previsión de la plantilla para esa actividad. Yo en esa previsión de plantilla ya debería meter la previsión de que tengo siempre no sé qué periodo punta en la distribución de la actividad. Para hacer esa distribución, yo puedo tener que contar con fijos discontinuos porque más o menos tiene ciertos ciclos o incrementos de demanda. Y eso es probable. Eso lo hacen, por ejemplo, hay hoteles en Málaga que permanecen abiertos. Digo Málaga, pues una de las provincias que conozco un poco más, pero que puede haber hoteles o puede haber determinados negocios que tienen plantilla fija durante todo el año y saben que tienen determinados periodos donde precisan más plantilla y entonces tienen fijos discontinuos para esos periodos. Los contratos temporales están limitados exclusivamente a cuando hay incrementos ocasionales e imprevistos de la demanda, ocasional e imprevisto de la demanda, u oscilaciones en la demanda ordinaria, pero no previsibles, salvo la excepción expresa que por eso se habilita de las vacaciones ordinarias. Si esto además lo que pretende es aclarar cierta polémica histórica que había en la jurisprudencia sobre si para vacaciones correspondía el de interinidad, no correspondía el de interinidad, correspondía al eventual, no correspondía al eventual. Lo que pretende es clarificarse. Pero como oscilación no prevista de la demanda ordinaria. Si es una oscilación prevista, la empresa tiene que tener una cobertura para algo que tiene previsto. Y esa cobertura de plantilla será con fijos ordinarios o será con fijos discontinuos si tiene cierta estacionalidad, cierto ciclo o cierto parámetro que permite ver cuándo se activa. Es la clave para el fijo discontinuo. Insisto, la temporalidad del de 6 meses es cuando no sea previsible esa actividad, ese incremento de la demanda. Muchas gracias, Raúl. Y ya vamos terminando. Nos preguntan por contratos por circunstancias de la producción. Nos dice que si se pueden realizar varios contratos diferentes por circunstancias de la producción continuado hasta los 48 meses. No. La respuesta es sencilla. Por dos cuestiones, además. Primero, duración máxima 6 meses, ampliables hasta un máximo de 12 meses por negociación colectiva sectorial. El convenio sectorial puede decidir que en un ámbito concreto no tiene sentido la ampliación a más de 8 meses o a más de 9, lo que decida. Segundo, la misma persona o el mismo puesto de trabajo que esté ocupado durante al menos 18 en un periodo de referencia de 24, si es la persona la que lo ha ocupado pasa a ser indefinida. Si es el puesto de trabajo, pasa a ser indefinido quien lo está ocupando el mes 18 más un día. Y tercero, es algo que pasa muy desapercibido porque parece que es una cuestión normal, pero nosotros tenemos vocación de que tenga más utilización de la que a lo mejor estábamos acostumbrados. No es preciso para ese reconocimiento de la condición de indefinido el que nadie presente demanda, ni papeleta de conciliación, ni nada. Porque hay un apartado específico del artículo 15 que establece que esa persona podrá dirigirse al Servicio Público de Empleo Estatal, el Servicio Público de Empleo Estatal constatar la correspondiente concatenación de contratos y certificar el carácter indefinido de su puesto de trabajo. Obviamente estará sujeto a que la empresa o entidad pueda impugnar dicha resolución ante el SEPE, pero ya va con la presunción de carácter indefinido del contrato. Por lo tanto, no cabe que esté durante 48 meses ni una persona, ni un puesto de trabajo con diferentes personas concatenando contratos electorales. Muchas gracias. Ahora voy a pasar a los llamamientos. Nos preguntan que en cuanto a los llamamientos y a su criterio objetivo, generalmente es por persona y por antigüedad, pero ¿qué pasa si el perfil de la persona no encaja con el puesto a cubrir? Que haya regulado la negociación colectiva sectorial. Si la negociación colectiva sectorial ha regulado algún tipo de perfiles concretos dentro del grupo profesional correspondiente, pues a lo que haya dicho la negociación colectiva. Si la negociación colectiva ha regulado que los llamamientos son exclusivamente por antigüedad dentro de cada grupo profesional, pues serán por antigüedad dentro de cada grupo profesional. El tema de los perfiles es terreno cuanto menos resbaladizo, hablando
de algo que estamos hablando sobre los derechos a trabajar de una persona que tiene una relación laboral indefinida con la empresa o entidad. Por grupos profesionales que se supone que pueden adaptar. Se supone que cuando alguien está en un grupo profesional, pues cumple todos esos perfiles. Otra cosa es que, por ejemplo, en varias de las cuestiones que el tercer sector trabaja, que a veces tiene que ver con elementos de cooperación internacional, pues hay un elemento relacionado con el idioma o relacionado con la disponibilidad para el desplazamiento durante X tiempo, que es algo que la negociación colectiva de manera natural tiene que regularizar, pero que no tiene tanto que ver con el orden de llamamiento, sino con las circunstancias en las que o bien pueden no acudirse a un llamamiento o bien ordenan dentro de la antigüedad, o por ejemplo el perfil del idioma es claro, si hay un requisito de eso para el desarrollo de la actividad. Pero si no, lo que haya establecido la negociación colectiva sectorial, estamos hablando de que saltarse el orden de llamamiento puede tener la consideración de despido, aunque se ha habilitado expresamente sobre las modificaciones del artículo 16, se ha activado no el que haya necesariamente que demandar por despido ante una falta de llamamiento, que entre otras cosas al final lo que jugaba es una indemnización, sino que se pueda demandar en sí la propia falta de llamamiento para, entre otras cosas, poder conseguir el reconocimiento de los salarios de tramitación y además, no como salarios de tramitación, sino como salarios no percibidos y además el que se garantice dicho. O sea, se endurecen las posibilidades, se amplían, las posibilidades de acción judicial ante la falta de regularidad en el llamamiento. Muchas gracias, Raúl. Siguen existiendo preguntas en relación a las circunstancias de la producción. Hay varias en la misma línea. Nos preguntan si se entiende que el contrato por circunstancia por la producción puede llegar a 6 meses y no tiene el límite de los 90 días. Hay varias preguntas en esta misma línea, Raúl. A ver, lo intento explicar porque a lo mejor antes, por hacerlo muy rápido, lo he explicado mal. El contrato por circunstancia de la producción tiene 2 submodalidades. Primera submodalidad, cuando la causa es imprevista, ocasional e imprevista, o es una oscilación de la demanda que genera una insuficiencia de recursos. Pongo un ejemplo. De repente es que tengo a no sé cuánta gente con una situación legal, pero que no está, una baja por enfermedad, un no sé qué. Esto es, yo tengo una oscilación. O sea, yo tengo o una causa ajena a mí, imprevista y ocasional, o bien una oscilación de la demanda que hace que tenga desajustados los medios disponibles. Pues yo he planificado el que se vaya todo el mundo de vacaciones entre julio y agosto porque no tenía previsto tener demanda y de repente se han hinchado a tener demanda. En esos casos, el contrato hasta 6 meses, con posibilidad de que la negociación colectiva sectorial lo amplíe hasta 1 año. Segunda submodalidad. La causa no es ajena, no es imprevista o ocasional, sino que es conocida, es previsible. Yo sé que todos los años va a haber rebajas o yo sé que todos los años va a haber fiestas patronales en mi pueblo. En esos casos, que sea previsible, pero de corta duración, es cuando yo tengo que fijar un máximo de 90 días al año, no continuado, y durante los días que haya fijado puedo hacer los contratos que quiera durante esos días, siempre y cuando haya acreditado la causa que justifica la fijación de ese máximo de 90 días y lo haya fijado. Esta segunda modalidad tiene un aviso de la previsión, es previsión. Durante el trimestre anterior a la representación de las personas trabajadoras y luego cuando se concretan los días que se concretan a través de la contratación por esta materia. Recordando un aspecto que es clave. En ambas modalidades de contrato por circunstancia de la producción hay que especificar la causa con precisión, dice la ley, la causa que lo motiva, las circunstancias concretas de la empresa que conectan con esa causa y circunstancias y causa que justifican la duración prevista. ¿Qué quiere decir con esto?
Esto no va a ser, esperemos, tan sencillo como yo doy una previsión el último trimestre y luego ya lo sigue haciendo, sin más, sino que hay una serie de requisitos formales importantes. Y segunda cuestión, recordar que el artículo 15 dice que cualquier incumplimiento de lo que establece hace que el contrato se entienda celebrado por tiempo indefinido. Por lo tanto, hablamos de dos modalidades de contratación por circunstancias de la producción con causas diferentes y con duración diferente. Vale, muchas gracias, Raúl. Y luego, ya las últimas preguntas. Hay muchas, ya sabes la especificidad que tiene nuestro sector y en esa línea preguntan mucho en relación al marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nos pregunta si nos podríamos acoger, yo sé la respuesta que nos vas a dar, pero nos lo preguntan muchas entidades, si podríamos acogernos a estos contratos si consideramos que las subvenciones provienen de fondos de la Unión Europea. No, porque no son fondos de disposición adicional. No, aunque sean fondos, pueden ser fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o de otros fondos finalistas, pero la disposición adicional quinta es exclusivamente para las administraciones públicas. Bueno, pues... A ver, para el desarrollo de estos planes, primero hay una parte de ellos que ya estaban los contratos lanzados. Es una modalidad de contratación, para no engañarnos, que tiene una justificación clara en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y no nos gusta mucho la segunda ampliación que hizo la disposición adicional quinta a otros fondos europeos. Y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene sentido por una cosa, y es porque el reglamento que desarrolla los fondos, los Next Generation, es un reglamento muy estricto que prácticamente prohíbe la utilización de fondos Next Generation a las propias administraciones para contratación de personal, salvo que sea para la estricta ejecución del plan. Por poner un ejemplo, el gobierno no puede cargar, el Estado no puede cargar el coste del personal con el que ha reforzado las intervenciones generales, las áreas de contratación o de análisis de subvenciones, etcétera, de determinado ministerio. Eso no lo puede cargar al Next Generation conforme al reglamento comunitario. Solo los que sean en la estricta ejecución de alguno de los programas. Pero no, ¿veis? Por lo tanto, en los programas de Next Generation tendrán que caber en alguna de las planes de, o sea, alguna de las modalidades de contratación concretas, o en su defecto, pues se tendrán que calcular o estimar el importe de la correspondiente indemnización final, si es que corresponde. Pues muchísimas gracias, Raúl, Maricruz. Damos por finalizada la sesión. Han sido muchas preguntas, las hemos intentado acoplar. Colgaremos el vídeo más adelante y bueno, agradeceros. Hemos tenido conectados 130 personas, ahora hay 125. Como veis, hay una gran demanda por estos temas dentro de nuestro sector, del tercer sector, y bueno, nos hemos acercado un poco más con vosotros, la primera parte con Maricruz a la filosofía, ¿no? Y al espíritu de la negociación que tuvisteis en relación a la reforma laboral, y con Raúl del Olmo hemos intentado aterrizar un poco más las dudas e inquietudes del sector. Espero que haya sido provechosa y bueno, intentaremos seguir dando oportunidades para seguir formándonos y dando respuestas a todas estas inquietudes. Desde la plataforma del tercer sector, lo decía nuestro vicepresidente antes, estamos en plena consonancia, Raúl, Maricruz, con los valores y objetivos que persigue la reforma laboral, pero habéis visto la especificidad del sector, que hoy a través de las preguntas yo creo que os lo hemos plasmado, las inquietudes, y somos conscientes de la repercusión que la nueva normativa va a generar en las entidades sociales. De ahí que os hemos pedido que hoy pudierais dar respuesta y voz a muchas de esas inquietudes. Debemos recordar que el tercer sector somos generadores de empleo, que estamos formados por más de 28.000 entidades de implantación territorial
y que se emplean a más de 535.000 personas con ámbitos de actuación muy diferentes. Respecto al Producto Interior Bruto, en términos del tercer sector tiene un peso del 1,41% y si sumamos la economía social ya podríamos alcanzar el 12% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, veis la importancia, somos generadores de empleo y somos una parte importante, fuertemente condicionados al marco regulatorio de la Ley de Subvenciones y a las modalidades de financiación. Bueno, desde la plataforma hemos considerado abrir este diálogo con el Gobierno, con los agentes sociales y con el tercer sector en lo que se refiere al diseño y a la aplicación, ¿no?, de estas medidas de contingencia necesarias para esa transición. Agradeceros a todos y a todas, subiremos todo y os esperamos que tengáis, si no nos vemos en otros espacios, que seguramente sí, os deseamos un buen verano. Y con esto finalizamos este webinar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotras. Tengo un lío aquí con esto. Bueno, nada, agradeceros a los del tercer sector que hayáis contado con nosotros para exponeros nuestro punto de vista. Está claro que esta reforma conlleva también hacer mucha pedagogía, porque bueno, yo creo que supone un cambio de mentalidad, supone un cambio en la manera de hacer las cosas, porque el objetivo fundamental es la estabilidad en el empleo. Y eso efectivamente en una sociedad donde hemos estado muy acostumbrados a trabajar con la contratación temporal de manera casi permanente, pues supone un periodo de adaptación que yo estoy convencida que vamos a ser capaces de hacerlo de forma conjunta, ¿no? Por lo tanto, bueno, gracias por escucharnos, por haber atendido a nuestro punto de vista sobre esta reforma, que seguramente habrá otros, pero nosotros desde luego la hemos estudiado, la hemos debatido y la hemos negociado, ¿no? Y por lo tanto sabemos bien cuál es el espíritu final de esta reforma. Muchas gracias.